Ustedes, muy buenas tardes. Estimados participantes del primer webinar en preparación al octavo Congreso Internacional de Educadores Católicos que la ONDE organiza. Y el título de este congreso es El Educador Católico hacia un camino sinodal. Reciba el saludo cordial de Monseñor Ricardo García, presidente de la Comisión Episcopal de Educación, Cultura y Bienes Culturales, de su secretario ejecutivo, el padre Richard Santos, y del licenciado Alfredo León, director de la Oficina Nacional de Educación Católica. El día de hoy nos alegramos contar con la presencia de Magíster en Ciencias de la Educación, el señor Ronald Raúl Serrano Aldana. Voy a presentarlo. Él es magíster y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Piura, magíster en Neuroeducación por la Universidad Internacional de La Rioja, México. Tiene un diplomado por Identitas España en asesoramiento educativo familiar. Actualmente trabaja como coordinador del nivel primaria del Colegio Los Álamos y coordinador del área de educación religiosa en la misma institución. Maestro Ronald, bienvenido, ¿no? Estamos en la plataforma Zoom con los coordinadores de diversas ODEC y a través de Facebook Live. Bienvenidos todos. Adelante, maestro Ronald. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, por el pase y agradezco una vez más a la Oficina Nacional de Educación Católica por la invitación que me hace para poder compartir con ustedes este tema tan esencial, un tema que forma parte de la esencia del espíritu cristiano, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes, pues de alguna manera estamos vinculados a esta área tan apasionante como es la educación religiosa, ¿no? Y concretamente la educación católica. Y el tema que vamos a abordar esta tarde, pues lo considero así, como un tema muy esencial, muy parte, que es parte de nuestra esencia, del espíritu cristiano, de la esencia del espíritu cristiano, y que pues vamos a ir abordando en estos minutos. No sé si se puede ver la pantalla, se puede ver mi presentación. Sí, se ve muy bien. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, el título o el tema que nos convoca esta tarde es el que dice ahí, ¿no? La evangelización en la escuela como compromiso, ¿no? A ver, déjeme que estoy teniendo un pequeño problema. A ver, que no puedo manipular aquí. Ya está. Como compromiso educativo. A ver, si me dan un segundo. A ver. Sí, ya está, ¿no? Ya se puede ver. Perfecto. Entonces, el título que nos convoca esta tarde es el que a continuación estamos viendo ahí, ¿no? La evangelización en la escuela como compromiso educativo. Creo que de alguna manera nos viene a la mente varias ideas que están relacionadas a este tema. La evangelización, como les decía, forma parte de la esencia cristiana, porque Jesucristo nos dejó una tarea a los apóstoles, a los discípulos, ¿no? Id por el mundo entero y predicad el evangelio a toda la creación. Nos dejó una valla alta, pero para mostrarnos un mensaje muy grande, un mensaje muy especial. Id por el mundo entero. Quizá pues uno puede decir qué complicado que es esto, ¿no? Ir por el mundo entero, o qué es esto.
¿no? De hecho, muchos hermanos nuestros en nuestra fe cristiana católica son misioneros y dejan casa, dejan padres, hermanos, para ir a llevar el mensaje de Cristo a lugares inimaginables, ¿no? De hecho, esto se ha vivido a lo largo de toda la historia de la iglesia, ¿no? Desde que la iglesia se fundó, pues los primeros discípulos, los primeros cristianos, pues tomaron muy en serio esto, ir por el mundo entero, y de hecho se iban por todo lo conocido en aquel entonces. Y predicad el evangelio, ¿no? Aquí pues surge esta pregunta: ¿qué es el evangelio? ¿No? ¿Qué es lo que nos invita Jesús a predicar? ¿Qué es el evangelio? El conjunto de 4 libros contenidos en el Nuevo Testamento, donde se narra la vida, enseñanzas y milagros de Cristo. El término evangelio proviene de un término latino, evangelium, y que a su vez proviene de un término griego, evangelión, que disgregando el término significa bien, y ángelos, mensajero. Pero me quiero detener en esta primera parte, ¿no? Narra la vida de Cristo, un ejemplo que es para cada uno de nosotros nuestro Señor. Es nuestro modelo, nuestro guía, nuestro ejemplo a seguir, sus enseñanzas que tratamos de vivirlas día a día, y sus milagros, de alguna manera, para hacernos ver su divinidad aquí en la tierra. Entonces, el Evangelio es esto, es la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? La buena nueva, ¿cuál es esa buena nueva? ¿Qué es esa buena nueva que hay que anunciar? Porque el mensaje inicial decía: predicad el evangelio. Pero ¿qué es ese evangelio? Es Cristo. ¿Qué es esa buena nueva? Es Cristo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El último domingo hemos vivido la fiesta de la Santísima Trinidad. Cristo, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios hecho hombre, Dios encarnado, para mostrarnos a nosotros que el amor grande que Dios tiene por nosotros, pues se ha hecho vivo, y que quiere compartirlo con todos nosotros. El amor se ha hecho presente entre los hombres, entre las personas, para que podamos conocer esa grandeza que implica el amor y la misericordia de Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice: id por el mundo entero y predicad el evangelio, es básicamente mostrar a Cristo, mostrar al Señor con alegría. Como bien sabemos, el Papa Francisco, hace ya unos años, y que de hecho forma el eje de su pontificado, es esto, ¿no? El hacer ver, pues, que la fe cristiana es alegría, que el ser cristianos es estar alegres, es compartir la alegría de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo, de hacer vivo el mensaje de Cristo en nuestras vidas, y compartirla con los demás, con las demás personas, con las que nosotros nos relacionamos. El Papa Francisco menciona: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y aquí podemos conversar de muchísimas cosas, de muchísimos temas, ¿no? De hecho, los especialistas en todo lo que viene el Papa Francisco compartiendo, pues hablan de infinidad de temas bastante interesantes, pero sobre todo es mostrar a Cristo con alegría, ¿no? Nosotros, profesores, o de alguna manera vinculados a la educación religiosa católica, que gracias a Dios en nuestro país todavía se sigue dictando, y digo gracias a Dios porque, como bien sabemos, en muchos países ya se ha cambiado por otras formas, por otras materias, ¿no? En algunos países pues se prefiere enseñar ética o historia de las religiones, etcétera, pero acá en el Perú seguimos enseñando
el curso de educación religiosa católica, ¿no? Y es una bendición grande porque nos permite a nosotros pues compartir con esos alumnos, con esos estudiantes a los cuales nos volcamos día a día para mostrar a Cristo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, pues y que de alguna manera se convierte en esa evangelización a la que estamos llamados todos nosotros. Entonces, nosotros que nos desenvolvemos en esos lugares, en esos espacios de formación, que son las escuelas, que son esos espacios de formación y socialización para el aprendizaje, pues impartimos todos estos conocimientos, todos estos valores, todas las virtudes que implica la humanidad, pero especialmente la cristiandad, ¿no? El hablar de la fe cristiana implica humanidad. La fe cristiana ha humanizado a las personas, a los seres vivos, racionales que estamos aquí en este mundo y que nos ha mostrado un futuro para nosotros como es la salvación. Entonces, en esos lugares que podríamos ya decir que son ese id por el mundo entero, pues son las escuelas donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros intentamos educar. ¿Y qué es educar? Es formar a la persona en toda su integridad, atendiendo sus dimensiones físicas, intelectuales, volitivas, afectivas y espirituales. En estos días, estamos aquí en donde yo trabajo, desarrollando un formato de tutoría que es atender a cada alumno, ¿no? Dentro de una entrevista que le llamamos preceptoría, para poder ayudarlo a cada estudiante a que pueda desarrollar todas sus potencialidades. Y desarrollamos esta parte espiritual, ¿no? Trabajando pues la vida de fe también, que forma parte de las dimensiones de la persona humana y el cual hay que atender. Y en ese sentido, pues el compromiso de las escuelas, ¿no? El compromiso de los centros educativos es ayudar a los padres de familia a educar a sus hijos como personas íntegras, dispuestos a salir adelante y ayudar a los demás. Y aquí me voy a detener para poder conversar más al respecto, porque pues nosotros no somos los primeros educadores, ¿no? Los primeros educadores son los padres. Y que pues, como bien sabemos, la diversidad, las distintas situaciones, las distintas realidades son muy diferentes y complejas a la vez en todos los lugares. Pero allí donde estamos, allí donde trabajamos, allí donde formamos, ahí donde estamos, tenemos ese compromiso de como cristianos, en primer lugar, y luego como profesionales, como personas que somos y que queremos ayudar a los demás a formarse. Y como cristianos, a mostrarles la alegría del evangelio. Mostrarles, así como a nosotros nos llena de alegría conocer a Cristo, nos llena de gozo poder haber tenido ese encuentro con nuestro Señor, con el Dios vivo que se ha hecho presente en nosotros, pues de alguna manera el compromiso nuestro como docentes que está en medio de una escuela, que está en un lugar donde la socialización, el encuentro personal entre uno y otro, pues se vuelve cercanos. Y más aún nosotros, como docentes de educación religiosa, pues tenemos que hacer vivo ese rostro misericordioso de Dios. Pero eso implicará, en primer lugar, nosotros conocer a Dios, conocerlo, tratarlo en nuestro día a día. Cada uno es consciente de cómo va ese trato personal con Dios en su vida diaria, cómo va ese trato íntimo con el Señor. Cada uno es consciente de ello. Quizá algunos pues estamos así encendidos como una brasa, ¿no?
que también se narra en el Evangelio, llenos de amor. Bendito sea Dios, y que nos permite con facilidad poder encender a otras personas con las que nos encontramos día a día en las escuelas, nuestros alumnos, nuestros colegas, los padres de familia, los directivos, encenderlos inmediatamente, así como las brasas de carbón, ¿no? Que se enciende uno y se encienden los demás, llevándoles el mensaje de Dios, aprendiendo también de ellas, ¿no? Hoy en día el Papa Francisco, en su exhortación apostólica, que de alguna manera, como les decía, va explicando cuál es la ruta de su pontificado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, pues nos muestra que también dentro de esa iglesia en salida que nos está pidiendo el Papa Francisco, pues aprendamos de los demás, que podamos buscar ese cambio en nosotros aprendiendo de los demás, que en ese encuentro entre todas las realidades, entre todas las culturas, entre todas las personas que pueden pensar distinto, pues nosotros encontremos también ese cambio que nos vendrá bien, que nos ayudará también para ser cada día mejores cristianos. Pero en primer lugar, ese compromiso que tenemos nosotros en las escuelas, el ayudar a los padres a educar a sus hijos como personas íntegras. Por ello, pues están todas las áreas, ¿no? Las áreas propias del conocimiento, de la lengua, de otros idiomas, de las matemáticas, las ciencias. Existen los cursos de educación física para ayudar justamente el aspecto físico, pero también está ese curso de educación religiosa, donde se nos permite a través del curso de educación religiosa pues compartir la alegría del Evangelio, la alegría de conocer a Jesucristo, la alegría de conocer la verdad, y por lo tanto no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Visto debería decir ahí, visto. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En ese sentido, nuestro compromiso educativo dentro de las escuelas, dentro de nuestra área de educación religiosa, dentro de nuestra presencia en una institución educativa, es no poder dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué hemos visto? Hemos visto a Jesucristo. Nos hemos encontrado con Jesucristo. Nuestra fe no es solamente una fe de conocimiento, no es algo simplemente de un conocimiento histórico, de un conocimiento tradicional, sino es un encuentro personal con alguien, con Dios, como decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est. Nuestra fe es un encuentro con alguien, es un encuentro con Dios que se ha hecho hombre. Entonces, nosotros que hemos tenido ese encuentro con Dios, que nos hace felices, que nos llena de alegría, que nos permite decir estoy en la verdad y la verdad me hace libre, pues la queremos compartir con los demás, lo queremos hacer vivo con los demás. Y en ese compartir aprenderemos, cambiaremos, reflexionaremos y nos haremos juntos, que es como lo que insiste el Papa Francisco, y que en realidad el Papa Francisco está recordándonos el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nosotros formamos parte de una institución, formamos parte de un lugar donde se va a formar. Se forman nuestros estudiantes, nos formamos nosotros en ese encuentro diario con nuestros alumnos, con las familias, con nuestros colegas. Todos los días aprendemos y nosotros tenemos que poner esa llama que enciende los corazones de conocer a Cristo. En ese sentido, para un centro educativo, evangelizar es expresar el mensaje evangélico
en términos de la cultura actual y la de nuestros hijos, de nuestros niños y jóvenes, y al mismo tiempo promover la coherencia entre los ideales del centro y su estilo y organización. De alguna manera, como dice ahí, ¿no? y recalcando ese compromiso de los centros educativos, dice evangelizar es expresar el mensaje evangélico. ¿Cuál es ese mensaje evangélico? Jesucristo. Mostrar la bondad de Jesucristo. Mostrar la misericordia de Jesucristo, ¿no? Como decía un obispo, como cristianos que somos, como profesores que somos, nosotros tenemos que ser el rostro misericordioso de Dios para este mundo de hoy, ¿no? Un mundo que está convulsionado, un mundo que cada vez es más incomprensible, un mundo que es más agitado, ¿no? Con diferentes situaciones que viene padeciendo, y el Papa muy bien las enumera en su exhortación apostólica. Pues allí, en esos espacios convulsionados, y es lo que ocurrió cuando Jesucristo vino. ¿Cómo era la Roma de ese entonces? ¿Cómo era Palestina, la Palestina de ese entonces? ¿Cómo era esa zona de Palestina de ese entonces? Judea, Samaria, ¿cómo era? En ese espacio donde abundaba el politeísmo, en ese espacio donde abundaban los actos que pues denigraban a la persona, en ese espacio complicado se hizo presente Jesucristo. Y cada época con sus épocas complejas, ahí ha estado presente la fe para mostrarnos la esperanza, pero sobre todo el amor de Dios, para mostrarnos el rostro misericordioso del Señor. Y hoy en día, en el siglo XXI, lo mismo. Y si muchas veces pues tenemos ese deseo quizá de dudas o de abandonar la fe, pues volver a la vid, ¿no? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Volver a la vid, sujetarnos a la vid, que es Jesucristo. A veces dentro del ajetreo diario, del trabajo, los problemas, las situaciones difíciles, complejas, pues cabe esa tentación. Dios no me escucha, Dios no me oye, ¿no? Y sin embargo ahí está presente siempre, acompañándonos, guiándonos, pero hay que estar bien sujetos a la vid. Entonces, mostrar ese rostro misericordioso del Señor en medio de un mundo, pues, complejo, difícil, convulsionado. En términos de la cultura actual, es una invitación también dentro de ese compromiso educativo que tenemos de formar a otros, mostrar el mensaje de Cristo de acuerdo a los modos actuales, ¿no? Y por eso aquí pues habrán extraordinarios profesores de educación religiosa, los hay, ¿no? Diría todos que de alguna manera se las ingenian para acercar el mensaje de Cristo a sus alumnos, a sus padres de familia, con las diferentes actividades que se tienen en las escuelas, ¿no? Y lo tenemos muy presente, pues acercar a Cristo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y dice ahí, al mismo tiempo, promover la coherencia entre los ideales del centro y su estilo y organización. Y para eso se hace necesario, como bien lo menciona el Papa Francisco, conocer la realidad, conocer el ambiente donde nos desenvolvemos, para no solamente para no llegar y decir yo aquí vengo a enseñar, yo vengo a mostrarles, no, sino para hacerme parte de él. Y desde dentro, haciéndome parte de él, pues transformar transformarnos juntos en ese ambiente. Porque más que yo ir a cambiar, ¿no?
que es las nuevas formas también de entender la evangelización, de acuerdo al Papa Francisco, pues es que nosotros nos transformemos, que nosotros cambiemos, aprendiendo de los demás. Entonces, cada lugar, cada centro, cada institución, cada organización tiene su propia cultura. Comprender la cultura para poder desde dentro transformar con ese mensaje de amor a los demás, aquellas personas que la conforman, con las que me encuentro día a día. Nuestros estudiantes, vamos a ver que cada día pues llegan, ¿no?, a estudiantes que quizá piden la exoneración del curso de educación religiosa, o que quizá no quieren saber de Dios, o que quizá pues tienen algunas formas de ver el mundo, qué sé yo, las culturas. Ahora en este encuentro con hermanos nuestros de otros países, que las diferentes situaciones políticas, sociales, pues ha conllevado a que de una manera pues rápida se dé ese encuentro entre culturas de diferentes países, pero en ese sentido conocer la realidad de los hermanos míos, de esos hermanos míos que Dios me los pone en mi camino para conocerle y sobre todo mostrarle su rostro misericordioso. Y en ese sentido, pues hacer que poco a poco, con ese ejemplo, con esa alegría de yo conocer a Cristo, también lo vayan conociendo poco a poco, y donde ahí se preguntarán, y como lo hacían los primeros cristianos, ¿qué decían de los primeros cristianos? Los que todavía no se convertían al cristianismo. ¿Qué decían? Miren cómo se aman. Los primeros cristianos mostraban ese amor que Jesucristo les había enseñado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ellos que enseñaban a amar como ellos aprendieron de Jesucristo. Y claro, en la medida en que nosotros mostremos a Jesucristo como Él quiere que lo mostremos, pues esa transformación desde dentro se va a ir dando. Queridos amigos, dice el Papa, sean ejemplo y testigos de su fe, exponiéndola con franqueza y sinceridad, pero sobre todo siendo coherentes con el amor que han recibido de Dios y que Él los llama a comunicar al mundo, ¿no? Sí. Sean ejemplo y testigos de su fe. Nuestra fe, estimados colegas, estimados o personas que nos acompañan aquí esta tarde, pues no solamente es dar doctrina, no es solamente conocer la doctrina, es sobre todo conocer el Evangelio para mostrar el Evangelio, reflexionando, meditándolo y haciéndolo propio en nuestras vidas, tratando de que lo que vamos aprendiendo en el Evangelio, pues sea para el bien nuestro y también para mostrarlo a los demás. Dice ahí, exponiéndola con franqueza y sinceridad, sin miedos, como dicen, sin pelos en la lengua, mostrándole a los demás nuestra fe, pero sobre todo siendo coherentes con el amor que han recibido de Dios. Y que eso no falte nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso en los centros educativos? El evangelizar como compromiso en los centros educativos. ¿Cuál es ese compromiso? En primer lugar, pues mostrar nuestra fe a los demás, ¿no? Dentro de esa formación, que es ese compromiso que tenemos en los centros educativos de formar a nuestros estudiantes de manera íntegra, no solo dándoles conocimiento de las distintas materias,
que va a ser importante para sus vidas, para su futuro profesional, para su futuro laboral, sino especialmente que se lleven lo más importante, que se lleven a Dios. Y para eso, pues yo tengo que hacer lo propio en mi vida. Yo he conocido al Señor, pero ¿cómo lo muestro a los demás? Entonces ahí podremos hacer cada día personas eh, eh, ejemplares, personas que también aprendan a conocer al Señor y que a su vez ellos hagamos ese espíritu multiplicador en los demás, también lo puedan enseñar a los demás, porque en algún momento nuestros estudiantes se convertirán en padres de familia, en futuros ciudadanos, y ese mensaje se lo llevarán a las demás personas con las que se relacionen. El otro día, exactamente hoy día es viernes, el viernes pasado, bueno, el jueves pasado recibí un mensaje, un WhatsApp de un exalumno, más o menos de la promoción 2015. O sea, ya hace 7 años, ¿no? Y me decía, Ronald, quiero conversar contigo. Bueno, dije, ¿qué será, no? ¿Qué pasará? Entonces, bueno, nos quedamos para vernos aquí en la escuela y ya casi tarde, ¿no? Hice una excepción para poderlo esperar. Entonces, claro, con ese ánimo de verlo, ¿no? De ver a este exalumno y bueno, a ver, no lo veía hace bastante tiempo. Bueno, sí lo había visto hace poco en una misa que se celebraba justamente por el alma de uno de sus compañeros también que falleció de leucemia y bueno, nos vimos por ahí, un saludo, pero ese día pues pudimos conversar, ¿no? Y dentro de la conversación surgió esa apertura apertura y confianza de poder contar las cosas que llevaba en su corazón, ¿no? De hecho, tenía muchas preocupaciones, varias de ellas de salud de sus familiares. Pero hay algo y no cuento esto con el afán si no, que pueda servir como ejemplo quizá, pero sobre todo a veces uno en ese intento de poder justamente evangelizar, ¿no? Pues los frutos no los vamos a ver inmediatamente, quizá más adelante, y ojalá esto sea para toda la vida, ¿no? Pero en esa conversación con ese exalumno me comentaba, ¿no? Mira, te he buscado porque me parece que eres como que la persona más indicada para tratar estos temas, ¿no? Bueno, me contó un poco su vida, que estaba un poco difícil, pero recordó un detalle que la verdad que en ese momento no lo había tomado como, bueno, lo hacía y lo suelo hacer con mis estudiantes, era hacer oración. Aquí en mi escuela tenemos una capilla donde podemos asistir para hacer un rato de oración. Y dentro de mi planificación de religión, suelo poner ir a la capilla a rezar un poco, ¿no? Y cuyo objetivo básicamente es enseñarles a hacer oración, justamente para tratar a Dios. Entonces, en voz alta voy dirigiendo la oración, ¿no? Dando gracias a Dios, glorificando a Dios, pidiéndole perdón también por las faltas y pidiéndole ayuda. Y de vez en cuando, entre esas oportunidades, fíjense, eso lo practiqué con este exalumno cuando él estaba en segundo de secundaria. Y no solo con él, con todo el salón, ¿no? Como comprenderán. Y también a veces llevábamos algunas meditaciones o algún librito que nos permitía hacer oración. Y él me mencionó en esta reunión, Ronald, yo recuerdo cómo, o sea, algo que ahorita me hace falta es Dios. Algo que ahorita me ha alejado completamente y ahora lo que yo necesito es a Dios. Y me he acordado aquellas veces que hacíamos oración contigo, cuando nos llevabas a la capilla y hacíamos oración. Entonces, claro, la verdad que a uno lo llena de alegría porque qué bueno que algo haya podido calar, ¿no? En al menos un chico, quizá en todos o en varios, pero bueno, al menos él lo está manifestando y quizá los otros también están experimentando la oración.
Pero este chico lo hizo presente, ¿no? Y sí, me llenó de alegría. Dentro le dije al Señor, Señor, que todo sea para tu gloria. Inmediatamente, bueno, terminamos de conversar, que fue largo, ¿no? Más o menos más de 1 hora. Pero vamos a hacer entonces un rato de oración, ¿no? Para pedir sobre todo por estas necesidades que tienes. Y nos comprometimos a hacer una novena, ¿no? Una novena por una intención que él llevaba en su corazón y la estamos viviendo, ¿no? Todos los días le recuerdo, primer día, segundo día, tercer día de la novena, etcétera, ¿no? Pero eso, a veces cosas pequeñas que la verdad que luego con el tiempo van calando y vamos viendo los frutos con nuestros alumnos. Y así, como el caso de la oración, en otro momento, por ejemplo, pedirle a un sacerdote que nos pueda celebrar la misa, que luego con los papás podamos, por ejemplo, ir a algún lugar donde podamos ir a hacer obras de caridad, porque también implican recursos, implican materiales, que pues a veces los medios, pues si lo trabajamos entre todos, permiten ir a hacer esas obras de caridad. En el mes de mayo rezamos el rosario juntos y vamos pidiendo por las diferentes intenciones de cada uno. Entonces, hay una diversidad de situaciones, pero sobre todo, dentro de estas situaciones de acercar a los demás, a las almas, a Dios, está el amar, el escuchar, el enseñar al Señor con sencillez, con humildad, que vean en Dios, en ese Padre bueno, en quien pueden confiar las veces que sean necesarias y más cuando vengan esas tribulaciones que les muchas veces al no encontrar quizá una persona cercana, pues los lleva a tomar decisiones equivocadas, que sepan que siempre Dios está a su lado, ¿no? Entonces, de esa manera vamos evangelizando pues a nuestros, a las personas que estamos dentro. Y más que ir evangelizando, es ir haciendo vivo a Cristo, es ir poniendo a Cristo vivo entre todos nosotros, porque todos en algún momento somos oveja y pastor. En algún momento nos toca ser ovejas, en otras veces ser pastor. Entonces, el evangelio, el evangelizar se va volviendo en ser ovejas y pastores. Voy enseñando, voy aprendiendo. Voy enseñando, voy aprendiendo. Y ese aprendizaje se va a ir dando pues en ese conjunto de relaciones que voy teniendo con mis hermanos los hombres. En ese sentido, una vez más, el compromiso de los centros educativos es mostrar a Cristo formando íntegramente, con todo lo que implica la educación, pero también mostrando a Cristo en medio del mundo que tanto lo necesita. Muy bien, estimados colegas, entonces esto he querido compartir esta tarde. Quizá podríamos seguir conversando al respecto, seguramente habrán preguntas y bueno, quisiera que podamos platicar un poquito al respecto. Sí, De hecho, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Y, mientras vamos esperando las preguntas de los participantes, agradecer a todos los coordinadores de las diferentes ODECs que están integrando una red de comunicaciones entre la ONDEC y las ODEC. Se ha generado un grupo y ellos son los que nos están acompañando. Agradecer la disponibilidad de su tiempo, agradecer a los que nos están acompañando a través del Facebook Live, a la ODEC Carabelí, también están la ODEC Huaraz, Cusco, Tumbes, Lurín y Puno. Y de manera especial agradecerte, maestro Ronald, porque nos traes un tema que es realmente muy, muy importante.
y justo se enmarca dentro de este camino que hacemos al octavo Congreso Internacional. Y justo yo tratando de escuchar y tratar de hacer una síntesis, me venía a la mente esta, esta palabrita sinodal, ¿no? Dentro de lo que es la escuela. Es decir, que nosotros también estamos en ese camino, ¿no? Y recordaba lo que dice San Juan Crisóstomo, que la iglesia tiene el nombre de sínodo. Y entonces ahí yo quería compartir cómo podemos nosotros comprometernos en esa evangelización, qué tipos prácticos podemos tener como docentes nosotros que nos encaminamos a ser iglesia, que nos ponemos en camino a ser sínodo, ¿no? Cómo tener esa conciencia de corresponsabilidad cuando muchas veces decimos, ese no es mi problema, ese no es mi asunto, y no quiero ensuciarme las manos. Ujú. Sí, sí. Como decía, y siguiendo un poquito, primero el consejo, la enseñanza de nuestro Señor, ¿no? Y hacer propio ese mensaje. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Amaos los unos a los otros. La virtud de la caridad, una de las virtudes teologales, ¿no? La virtud de la caridad. Y que el Papa Francisco lo traduce en esa iglesia en salida que espera de cada uno de nosotros, ¿no? Y esa iglesia en salida no, como lo explica en la exhortación apostólica, no consiste en ir a rescatar a los que quizá ya se han ido de la iglesia católica, sino es en ir a comprender a esos hermanos míos dentro de sus diferentes formas de ver la vida, de ver las cosas, de quizá creer en otras realidades o en otras, en otras cosas, ¿no? Es conocer y ahí en ese sentido amar, ¿no? Amar a estos hermanos míos, los hombres. Luego, después de conocer la oración, ¿no? La oración es importante. La oración, pedirle al Señor por nosotros para que nos dé fuerza, nos dé voluntad de poder ayudar a los demás, ¿no? Se me viene ahora mismo a la cabeza esa narración del Evangelio donde Jesús se encuentra con un ciego, ¿no? Que no podía ir hacia una piscina, la piscina de Bethsaida, y entonces le dice el Señor, ¿por qué no has ido, no? Y el ciego le dice, es porque no ha habido nadie quien me ayude a bajar a la piscina, porque a la piscina se iba a poder conseguir el milagro. Entonces, muchas veces, que a veces sí es complicarnos un poco la vida, ayudando a los demás, pero ¿cómo quiero ser? ¿Como uno que pasa de largo o quiero realmente involucrarme con la vida de los demás? ¿No? Quiero ser espíritu de servicio porque la fe cristiana es servir a los demás. Y ahora no solamente esto recae sobre los sacerdotes, sino también sobre los laicos. El servicio, porque el sacerdote ya con todo lo que deja y bueno, y lo que implica su vocación, es una gran cosa, igual los religiosos, ¿no? Pero los laicos tenemos una gran tarea, los laicos que nos movemos en medio del mundo, tenemos una gran tarea con nuestros hermanos, los hombres. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, la acción, la oración y luego el actuar, ¿no? El actuar tratando de hacer mío quizá ese problema que está ocurriendo, ¿no? Conocimiento, entonces, primero de la realidad, oración y acción. De esa manera traduciría un poco lo que comentas. ¿Tienes Muchísimas algún gracias por otro? la respuesta. Muchas gracias por la respuesta. De pronto también manifestar al maestro Ronald que los participantes de la plataforma del Facebook
expresan su agradecimiento a la ponencia, agradecen el aporte de esta labor, ¿no? De enseñanza, ¿no? Y también tratando de matizar lo que nos estás compartiendo, ¿no? Es decir, has mencionado en tu participación que no solo se trata de contenidos, ¿no? Y todo lo que nos has compartido como respuesta a la interrogante son experiencias de Dios, ¿no? Ponerme con mi propia verdad frente al Señor y ver que me sigue llamando. Y desde nuestra realidad como docentes, también lo que acabas de decir, que participamos de la misión, ¿no? El obispo tiene el munus, ¿no? El poder de enseñar, y de alguna manera él, ¿no? Estamos colaborando como iglesia en ese camino sinodal, en estas preocupaciones educativas, en la evangelización, ¿no? Entonces yo te agradezco realmente que haya sido tan claro, tan preciso, ¿no? Que es una misión que se nos confía, ¿no? Que Jesús nos envía a través de nuestros pastores, a través de la iglesia, a realizar esta misión evangelizadora, este compromiso evangelizador. Aquí tengo unas preguntas, perdón, permíteme un segundo. Está preguntando, ¿qué actividades en las instituciones educativas nos permiten tener una buena evangelización y cómo transmitirla? Esa es la pregunta concreta. Sí. En primer lugar, haciendo eco una vez más a esta frase, a esta enseñanza de nuestro Señor, el amor, ¿no? Enamorarse en primer lugar de Cristo, para tratar a Cristo, conocerlo a Cristo, para poder para poder enseñárselo a los demás. En esa, eh, quizá uno diga, pero eso es muy efímero, muy utópico quizá, o muy idealista, pero sobre todo amor, ¿por qué? Para poder amar a los demás en la comprensión, en el saber escuchar, en el saber perdonar, en el saber mirar cuando el otro está mal, ¿no? Y es lo que hoy en día la iglesia un poco reclama, ¿no? Reclama atención. Y eso no solamente pasa con quizá personas que están alejados de la fe o que ni siquiera se han bautizado o tienen o que ignoran la fe cristiana católica, pasa dentro de nuestra misma familia, la iglesia. Hermanos nuestros en la misma fe, en la que quizá muchas veces no prestamos atención a sus necesidades. Entonces, en la escuela de manera concreta, pues estar atento a nuestros estudiantes, estar atentos a nuestros colegas, estar atentos a nuestros directivos, a los padres de familia y estar prestos en primer lugar, a rezar por ellos, a escuchar y en la medida de nuestras posibilidades ayudar, porque las necesidades pueden ser de distinto tipo, ¿no? A veces creo que la mayoría pasamos por esto, ¿no? Las necesidades económicas, pero claro, quizá ahí sea un poco más difícil, pero rezar por mi hermano en la fe, rezar por mi alumno, rezar por su familia, ¿no? Por ejemplo, ya el otro día comentaba, ¿no? Y a mí me viene bien cuando algún alumno viene, mire profesor, mis papás se están separando. Mira, vamos a rezar por tus papás. Hace poco me acaban de dar una noticia muy buena. Hace unos meses, ¿no? El niño venía mal a la escuela y me venía a buscar, ¿no? Me venía a buscar, profesor, ¿no? Y el pobre encontraba un poco de consuelo, ¿no? Al menos que ya lo escuchara, él se sentía contento, pero contaba pues que sus papás estaban mal, que se estaban separando, etcétera. Hemos rezado tanto, Juan Carlos, que gracias a Dios me han dado la noticia que se han vuelto a unir Qué bueno. y la cosa va mejor. Y quizá no va a pasar así en todas las situaciones, pero al menos que se sienta acompañado este estudiante, ¿no? En algún momento compartía con algún colega
nuestros estudiantes tienen que sentir ese muro de contención en nosotros, sus maestros, y qué mejor que en los profesores de educación religiosa. Tenemos una gran labor entre nuestras manos, y te diría un gran tesoro que no podemos esconder y hay que compartirlo. En primer lugar, el amor, el servicio, la esperanza en un mundo también tan pesimista, tan crudo, tan volátil. Pues la esperanza es fundamental ahora. Y qué mejor que mostrar a Cristo resucitado, que es nuestra esperanza, ¿no? Que es nuestra esperanza, que esto no termina aquí, porque muchas veces habrán jóvenes, estudiantes nuestros o familias que ya quisieran acabar con sus vidas porque ya no aguantan. Pero mira, esto no termina aquí. Vamos a luchar porque la esperanza es Cristo. Y la esperanza no está aquí, está allá, está con junto a nuestro Señor. Así es, así es. Y que, como digo, las respuestas son muy, muy precisas y yo quisiera un poquito que pudiera redondear. Previamente, déjame hacer esta pequeña introducción para darte pase a que puedas dar unas últimas palabras. Nos estamos preparando para el 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos, que tendremos del 4 al 7 de octubre, ¿no? Y en ese contexto, pues nos estamos orientando a ver nuestra labor docente de educación religiosa en la escuela, ¿no? Y cuya misión nuestra, pues, es evangelizar, ¿no? Y sin ese aporte de la educación, de todo lo que estás comentando que se hace en el ámbito educativo, no es posible pretender un cambio significativo ni en las personas ni en la sociedad. Y entonces, desde estos acercamientos a tus estudiantes, esas experiencias tan preciosas, eh, dinos tus últimas palabras como ya concluyendo esta presentación que tienes tan buena, tan sabrosa, ¿no? Como decía un amigo, tan suculenta, ¿no? Porque es espíritu y vida, ¿no? Nos transmites documentos de la iglesia, palabra de Dios, experiencias, ¿no? Y todo un bagaje espiritual que nos vas transmitiendo y que nosotros queremos beber como docentes, imbuidos también en esa labor educativa. Adelante, maestro Ron. Sí, bueno, como les decía, tenemos un gran tesoro entre las manos, ¿no? Ese gran tesoro, diría, es Cristo. Y a Cristo hay que hacerlo propio en nuestras vidas, ¿no? Y Cristo, ojo, como dijo, no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Perfectos no somos, ¿no? Como profesores de religión no somos perfectos, tampoco somos santos. Estamos luchando por la santidad aquí en el mundo. Somos maestros que tendremos errores, que tendremos dificultades, pero sobre todo tenemos a Cristo, que es el gran tesoro y el cual podemos compartir con los demás. Debemos compartir con los demás. Y en esa misión como docentes, en esa profesión como docentes, en esa vocación como docentes, como agentes de cambio y de formación, tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea, que es el llevar a Cristo también a otras personas. Y llevar a Cristo no solamente pues enseñando pues todo lo que implica una doctrina, sino haciendo viva esa fe de Cristo en ese ambiente donde nosotros nos movemos, en nuestra familia, en nuestro centro de trabajo, en la escuela, allí donde nos movemos. Llevar a Cristo para que lo conozcan y también beban de él y sea esa alegría y se viva esa alegría que es el conocer a Cristo. Muchísimas gracias por esta intercambio, ¿no? de experiencias que los docentes te transmiten, ¿no? Por esta compartir tan bello, ¿no? Cómo ser más humanos, ¿no? Con nuestros
nuestros estudiantes desde el anuncio del Evangelio, nos vamos humanizando a la altura del hombre perfecto que es Jesús. Agradecerte infinitamente por este tiempo tan bello de reflexión y también agradecer a todos los colegas docentes de las distintas ODEC que están participando en esta comisión de comunicación y que están presentes, además de las ODEC que hemos mencionado, ¿no? Y pues este video va a quedar en la página web de nuestra plataforma de la Oficina Nacional de Educación Católica para que podamos, no nos perdamos de este momento tan hermoso que hemos vivido. Así que, sin más, yo te agradezco a nombre de todos los que estamos aquí presentes y desde ya seguramente vamos a contar contigo, ¿no? Para alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias por Muchas todo gracias. y ya que no empezamos con la oración, terminamos agradeciendo a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. buenas noches.